Muy bien, pensando en esta narrativa, estuve escuchando acerca de un artista que quiso hacer un experimento social. Muchos de ellos, los que son famosos, les gusta hacer ese tipo de experimento para ver cómo la gente reacciona, cómo la gente, ¿no? Ese artista era un artista famoso, cantaba, daba conciertos y un día llegó al país y decidió hacer un experimento social. Él decide vestirse de una manera diferente, más casual, se cambia un poco el aspecto físico y se va a la plaza principal y agarra su guitarra y empieza a tocar y empieza a cantar, ¿no? Esperando que la gente que le escuchara, le reconociera y de cierta manera se acercara y le pidiera, no sé, una firma, una foto, no sé, algo por ahí. Pero resulta que no pasó eso. La gente le miraba, se asombraban algunos y se pasaban. En la noche, él dio un concierto en el estadio. Mucha gente tuvo que pagar un buen dinero para escucharlo, para verlo. Ahora, algo interesante en cuanto a la vida de Jesús. ¿Cuál era el problema de este artista? ¿Será que era el problema de las personas? Posiblemente que sí, pero también no estaba en un lugar adecuado y también las personas que le pasaban y le miraban no le reconocían como lo que era, un artista. Jesús, recordemos hermanos, está ya camino a Jerusalén. Capítulo 10 hemos terminado que Jesús ya estaba entrando a Jerusalén. Capítulo 11 ya prácticamente está a 3 kilómetros de llegar a Jerusalén. Y Jesús va a llegar a esta región y es interesante, hermanos, la Biblia completa, la Biblia entera se centra en este acontecimiento. La Biblia nos habla acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Todos los libros apuntan ahí, a la cruz, porque ese es el punto de la división. La cruz es el punto entre la vida y la muerte, la eternidad. ¿Qué eternidad vamos a escoger? Entonces, en ese sentido, Jesús está entrando a Jerusalén. Hay mucha gente que lo va a seguir, hay mucha gente que lo va a esperar, hay mucha gente que va a estar con él. Y incluso en los evangelios podemos ver que muchos de ellos han dedicado gran parte de su material para hablar acerca de la última semana, acerca de la Pascua, ¿no? Los últimos días de Jesús antes de la cruz. Mateo, Marcos, Lucas, incluso Juan va a agarrar casi la mitad de su libro para hablarnos acerca de estos últimos 7 días. Entonces es importante este acontecimiento. Pero veamos cómo empieza el capítulo número 11. Capítulo número 11 dice: cuando se acercaban a Jerusalén, ellos están entrando a una región, ahí está Betania, frente al monte de los Olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos. Cuando dice en Betania, está casi a 3 kilómetros de llegar a Jerusalén. Bueno, un poquito de contexto. ¿Dónde estaba Jesús antes? Estaba por la región de Jericó. ¿Qué había hecho en Jericó? Habíamos dicho, se había encontrado con Zaqueo, había sanado a un ciego, al ciego Bartimeo. Y ahora cuando viene a Betania, ahí vivía también uno de sus amigos muy cercanos de Jesús, y justamente este día, ¿no? El día de la amistad, ¿no? Y Jesús, cuando está en Betania, hace un milagro sorprendente. Un milagro que a la gente le va a causar asombro, que a la gente le va a causar ganas de seguir estando junto a él. ¿Qué pasó en Betania? Jesús resucitó a su amigo Lázaro, ¿no? En esta región es que Jesús hace ese milagro. Marcos no lo presenta. Y desde este lugar, desde esta región, es que Jesús agarra a 2 de sus discípulos y les envía a la región de Jerusalén. Pero les da una misión interesante. Como punto número 1, permítanles presentarles al Rey soberano que tiene el control de todas las cosas. No nos dice la Escritura quiénes fueron estos 2 discípulos, quiénes fueron. Pero lo interesante es que Jesús les dice: vayan a Jerusalén, van a encontrar un pollino, un burrito, que nadie nunca le ha montado, lo van a desatar y me lo van a traer a mí. 2 cosas interesantes. La primera, los discípulos no dudan, los discípulos obedecen. La segunda, piensen un poquito en este mandato de los discípulos. A ver, los discípulos habían estado buen tiempo fuera de Jerusalén y ahora tienen que venir a Jerusalén y como que llevarse un burrito a escondidas. Como que vamos a robar un burro, ¿no? Porque esa es la idea. Ellos no eran dueños del burro y tenían que traer un burro que no era de ellos. ¡Qué misión más interesante! Pero más que eso, aquí Jesús estaba queriendo mostrar a sus discípulos que Él tiene el control de todo.
que Él sabe todo, que Él conoce todo, que en su soberanía, en su amor, Él sabe todas las cosas, incluso dónde están cada animal en este planeta. Y Jesús les dice, allá hay un animal, vayan. Y cuando Jesús, hermanos, manda, cuando el Rey soberano ordena, nosotros no debemos dudar. Nosotros simplemente debemos obedecer. Y esto también debería darnos un poco de tranquilidad a nosotros como hijos de Dios. El saber que nuestras vidas no están en manos de cualquier cosa. Están en manos de un Dios soberano que conoce toda nuestra vida, todas nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras dificultades. Él tiene el control de todo, hermano. Qué gozo saber para el creyente esto, ¿no? Y no podemos de ninguna manera pensar que en las manos de Jesús estaba, que Jesús estaba en las manos de los romanos, de los judíos. No, porque Jesús, quizás en ese momento sus discípulos no entendían por qué Jesús hacía estas cosas, pero más adelante sí. Ellos entendieron que Jesús era soberano, que Jesús tenía el control, que Jesús vino a cumplir las Escrituras. Cuando Juan y Pedro estaban frente al concilio, ahí están los judíos diciéndoles, dejen de hablar de ese evangelio, dejen de hablar de ese Jesús. Y ellos están ahí con toda firmeza, con toda convicción diciendo, no, momentito. Dios en su eternidad ha preparado todo este acontecimiento. ¿Y a quién conviene más obedecer? Van a decir ellos. ¿A ustedes los hombres o a Dios? Es por eso que Jesús quería que sus discípulos entiendan. Yo soy el Rey, soy soberano, tengo el control de todo. Y los voy a demostrar. Vayan a Jerusalén y saquen ese animal de allá y tráiganmelo a mí. Sus discípulos fueron. Qué misión más buena. Y de hecho, que los dueños, hermanos, no sabemos por qué, pero el judío hacía eso. En una parte del día, sus animales que lo tenía dentro de su casa, lo sacaba afuera a la puerta y lo amarraba afuera. No sabemos por qué lo hacía. Pero justamente cuando el animal está afuera, llegan los discípulos y lo desatan. ¿Y qué pasó? El dueño, ¿no? El dueño sale y el dueño se asombra y les pregunta, a ver, ¿qué está pasando? Algo interesante, hermanos, que Jesús les dice a sus discípulos que los digan. Sigamos la lectura, el verso 3. Y si alguno os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita. Vuelvo a repetir, decid que el Señor lo necesita. En ningún momento aquí Jesús les dice a sus discípulos, díganle que un tal Jesús lo necesita. Él utiliza una palabra muy importante que es el Señor. Y cuando nosotros, hermanos, entendemos quién es el Señor de señores, vamos a obedecer. Cuando entendemos quién es realmente Jesús, el Señor, lo que Jesús me diga, yo lo voy a hacer, yo lo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque sé quién es el Señor. Jesús les dice, vayan a esas personas y díganle, el Señor lo necesita. Y sus discípulos, de hecho, que lo dijeron de esa manera. Y qué bueno, hermano, por las personas que eran dueños de este animal, porque estas personas demuestran que sí conocían a Jesús, que sí creían quién era el Rey de Reyes, que sí creían quién era su Señor. Porque ellos al escuchar, el Señor lo necesita, ellos dicen, llévenlo, adelante, vayan. Y podríamos nosotros también en esta idea preguntarnos y decir, ¿por qué Jesús tuvo que entrar en un burrito? ¿No? ¿Por qué no entró en un caballo con un ejército? ¿Saben qué? Los escritores de ese entonces dicen, Jesús tenía todo para poder sentarse en el trono. Tenía todo. La gente, Juan va a decir, había una multitud, una gran multitud que le seguía a Jesús y otra gran multitud que le esperaba en Jerusalén. En ese acontecimiento de la Pascua, en esta semana, se reunían en Jerusalén muchas personas. Dice que se triplicaba la cantidad de personas. ¿Por qué? Porque venían todos los peregrinos de todas las regiones a este lugar. Era como también una manera de censar. El pueblo romano utilizaba eso. Utilizaba los corderos que sacrificaban para contar cuántos han participado de este cordero y así determinar cuántas personas tenían en esa semana. Aproximadamente en esa semana se reunían 2 millones de personas. Mucha gente en Jerusalén. Muchísimas personas en ese lugar. Y está ahí Jesús por hacer una entrada en un burrito. Muchos dicen, si hubiera Jesús querido tener el poder en ese entonces, lo hubiera logrado.
Y la gente, hermanos, quería eso. La gente que le aclamaba, la gente que le apoyaba, la gente que tendía sus mantos, que sacó ramas para recibirle a este rey, querían que Jesús se siente en el trono. Porque ellos dijeran, sí, este es el Mesías que nos ha prometido el Antiguo Testamento. Zacarías decía, ¿no? Va tu rey, llegará montado de un pollino. Y ellos dijeron, sí, este es nuestro rey. Este nos va a librar de la opresión de los romanos. Muy bien, apoyémoslo, démosle nuestro apoyo. Y ellos gritaron con imporia, gritaron con muchas ansias, Hosana, una alabanza. Hosana, ¿saben qué significa Hosana, hermanos? Ellos estaban pidiendo, Dios, sálvanos ahora. Y ellos gritaban fuertísimo. Imagínense, hermano, 2 millones de personas gritando, Hosana. Hosana, bendito el que viene, el hijo de David, el rey. Y le estaban dando la alabanza a Jesús. Pero es interesante, Jesús siempre nos mostró humildad. Siempre lo hizo. Y él entró en un pollino. Y siempre Jesús, si ustedes hemos visto a Jesús, su vida, él siempre ha usado cosas que no eran de él. Usaba barcas prestadas. Incluso usó, cuando fue a la cruz, usó una tumba que no era de él. Y hoy también usó un pollino que no era de él, era prestado. Hermanos, él era el rey soberano, que no vino a Jerusalén. Él no estaba entrando a Jerusalén para sentarse en un trono. Él estaba entrando a Jerusalén para subir a la cruz. Para subir a la cruz por ti y por mí. Porque a eso él ha venido. La multitud le aclamaba. La multitud se gozaba. La multitud estaba, no sé, muy emocionada con este acontecimiento que estaba pasando. Si nosotros pudiéramos viajar por el túnel del tiempo, escúchenme, y llegar a ese día, y usted ponerse por un costadito de la multitud, usted y yo podríamos decir, esta gente le ama. Esta gente de verdad le ama a este hombre. Esta gente de verdad le apoya a este hombre. Pero algo que también nos va a revelar las Escrituras es que no era así. ¿Por qué? Porque después de unos días más tarde, esta misma gente que aclamaba, Hosana, sálvanos ahora, estaba diciendo, crucifíquenle. Y esto también nos va a llevar al verso 7, leemos, y trajeron el pollino a Jesús, hincharon sobre él sus mantos, se sentó, ahí hace la entrada, el verso número 9, y los que iban delante, los que venían detrás, daban voces diciendo, Hosana, bendito el Señor, Padre de David que viene, Hosana en las alturas. Y el verso 11 nos va a revelar algo que también nosotros necesitamos saber. Hermanos, podemos tener en la iglesia un tiempo muy bueno, y de hecho hay iglesias que se emocionan, hay iglesias que se llenan, hay iglesias que les gusta cantar alabanzas, cánticos, y se emocionan tanto que levantan sus manos, que cierran los ojos, que hasta lloran cuando cantan. Pero Jesús va a decir, sus corazones están vacíos. Sus corazones aún están duros, porque son hipócritas. Porque alaban bonito por fuera, pero por dentro no lo hacen. Su corazón sigue duro. Y eso es lo que vio Jesús. El verso 11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Qué es lo que había mirado alrededor? ¿Qué es lo que había visto Jesús alrededor? Marcos no nos dice. Vámonos a Lucas. Lucas nos va a decir qué es lo que Jesús vio alrededor. Lucas 19, 41. Lucas 19, 41. Dice lo siguiente. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Hermanos, había mucha gente que le estaba apoyando a Jesús. Mucha gente que le estaba dando su apoyo, sana, bendito y todo. Pero Jesús los miraba. Y Jesús al verlas, al mirarles, él lloró. Jesús lloró. ¿Y por qué lloró, hermanos? Él se entristeció. Él se angustió. Él se afligió por esas personas que estaban ahí aclamándole Hosana. ¿Y qué pasaría si Jesús entrara a las iglesias? Y de hecho lo hace.
Y nos ve a nosotros ahí cantando Hosana, aleluya, busca primero, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Pero nuestros corazones no están con Él. Nuestros corazones están llenos de orgullo, llenos de rencor, llenos de pecado, llenos de avaricia. Que solo buscamos nuestros deseos personales. Estas cosas, hermanos, entristecen al Espíritu Santo, que mora en nosotros. Jesús lloró, Jesús se angustió por estas personas. Y el verso continúa diciendo, oh, si también tú conocieses al menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora estás encubierto de tus ojos. Porque vendrán sobre ti cuanto tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y de hecho, esto se cumplió, hermanos. 40 años más tarde, el general Tito entra a Jerusalén, hace una opresión en ese lugar, corta lo que es la comida, corta lo que son los alimentos. La gente que vivía en Jerusalén se desespera a tal punto que no tenían que comer. Dice la historia que ellos agarraban del cuero de sus sandalias, hacían hervir y eso comían porque no había más. Y en el año 70 finalmente entran los soldados romanos, destruyen todo Jerusalén, matan a como aproximadamente 1 millón de judíos en ese acontecimiento, y los que quedan vivos son vendidos como esclavos ahí, son oprimidos. Y esto es lo que estaba viendo Jesús. Esto es lo que estaba mirando Jesús cuando lloró. Por una gente incrédula que no le creía, que le daba su alabanza solo de labios. Y de hecho, hermanos, no nos quedemos con esto. Si Jesús un día entró en un pollino, Él también volverá. Y ya no lo hará un pollino. Le hará un caballo blanco. Apocalipsis 19. Y vendrá a juzgar a todos. Y de hecho, va a castigar al corazón incrédulo. Lo va a hacer. Por eso, hermanos, es importante que nosotros de verdad reflexionemos. ¿Estamos alabando a Dios de corazón? ¿Estamos cumpliendo su voluntad? ¿Entendemos que Dios es soberano sobre todas nuestras cosas? ¿Queremos un rey a nuestra manera? ¿O queremos un rey que gobierne nuestra vida y nuestro corazón? ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Un rey que pueda satisfacer mi placer, mi conducta, mis deseos? ¿O un rey que realmente vive y mora en mi vida y que yo puedo ser su siervo, puedo servirle? Miren, alguien decía, en ningún momento en la cabeza de este burro le entró la idea de decir, oh, estos aplausos, esta alabanza, es por mí. No, en ningún momento, hermanos. Y nosotros somos como ese burrito que llevamos en nuestras espaldas el nombre de Jesús. El peso de su nombre, hermanos. Y si entendemos que es Jesús el Señor de señores, y si Jesús manda, debemos obedecer, no debemos dudar, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a orar. Oh Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta pequeña narrativa que hemos podido verla. Señor, que nuestras alabanzas, que nuestras vidas siempre, Padre, se encaminen hacia tu evangelio. Estén, Señor, alineadas a tu voluntad. No permita, Señor, que nuestro corazón se llene de orgullo, se llene, Señor, de pecado. Ayúdanos, Señor, en este trabajo de ser siervos tuyos en este lugar. Danos, Señor, corazones sensibles. Danos, Señor, corazones dispuestos a escuchar tu voz y a obedecerte, Señor. Gracias, amado Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.